Buenas tardes, jóvenes y señoritas de la Universidad Rural de Guatemala. Vamos a continuar con nuestra preparación de este curso, Derecho Notarial 1. Ya estamos en las postrimerías del curso. En realidad solo nos quedan esta y la siguiente clase. De ahí pues ya vendría la preparación para su examen final. Espero que en realidad pues lo que hemos estado viendo les sirva no solamente para la clase, no solamente para ganar su curso, sino que también, jóvenes y señoritas, pues para su futuro profesional. Entonces, vamos a continuar con la preparación que hemos tenido. Muy bien, jóvenes y señoritas. Vamos a continuar con el documento que hemos comenzado a ver la semana pasada. Específicamente el tema es el instrumento público. Ahora nos correspondería pues ver su segunda parte. Ya solamente nos queda la forma de impugnación o por qué motivos en realidad se puede impugnar el instrumento público. Entonces, este tema pues tiene toda la relación posible con el anterior, porque se trata de ir conociendo no solamente lo que es el documento como tal, lo vimos la semana pasada, el documento privado, el documento público, la definición de instrumento público, los fines del instrumento público, las clases de instrumento público y la teoría de la prueba preconstituida. El día de hoy, pues, vamos a verificar la eficacia jurídica del instrumento público, el valor formal del instrumento público y el valor probatorio del instrumento público. Tiene mucho que ver con la teoría de la prueba preconstituida. Entonces, son los 3 puntos que vamos a verificar el día de hoy. Es parte, diríamos así, del pensum de estudio. Ustedes lo pueden verificar en cualquier momento. Lo que necesito, como ya se los he dicho clase a clase, su atención y la profundización del tema. ¿Por qué motivo? Porque no me da, ahí sí que, espacio para seguir profundizando en el tema y ustedes sí tienen esa opción. Yo, como les he comentado, tengo que regirme a un pensum de estudio, tengo que verificar los temas y tengo que alcanzar esos temas. Posteriormente, si da tiempo, como hemos hecho en otras clases, pues hemos visto otros puntos de conocimiento general en lo que es el derecho notarial. Pero si no, pues definitivamente mínimo se tienen que cubrir estos 3 puntos que hemos dialogado, que hemos hablado. Cuando vayamos más o menos en la a mitad de la clase, más o menos tercera, cuarta diapositiva, pues vamos a verificar si hay alguna pregunta y también al finalizar la clase. Entonces,
por favor, vayamos viéndolo. La eficacia del instrumento público. No le agrego a todos los temas del instrumento público porque yo, por lo menos para mí, lo encuentro muy aburrido. Que esté eficacia del instrumento público, valor jurídico del instrumento público, valor probatorio del instrumento público, valor formal del instrumento público, o sea, muy repetitivo. Entonces, sabemos que nuestro tema es el instrumento público. Ese es el tema general. Y pues todo lo que estamos viendo es sobre el instrumento público. Entonces, por favor, jóvenes, utilicemos un poco de lógica para poder continuar mucho más fácil. Muy bien. En primer término, ¿qué es la eficacia? Porque yo recuerdo que ya lo hemos visto en otras semanas más, semanas anteriores sería, semanas anteriores, inclusive creo yo que en algún momento determinado fue pregunta de examen, creo. Entonces, ¿qué es eficacia? ¿A qué denominamos eficacia? En nuestro caso ahorita, del instrumento público. Pues es la producción de determinados efectos del instrumento público. La producción de determinados efectos. ¿Qué produce entonces o para qué produce efectos el instrumento público? Tiene varios puntos de vista. Entre ellos, en primer término, para las partes. Para las partes produce una eficacia. Alguien compra, recibe su pago y vende. Alguien otorga dinero y recibe un bien inmueble. Esos son efectos del instrumento público, los cuales se hacen constar en el instrumento público denominado contrato de compraventa. O sea, es bien establecido. Eso sería el efecto para las partes. Inclusive para el notario. Para el notario. ¿Cómo así que hay algún efecto para el notario? Sí, claro, por supuesto. Claro que sí. El notario tiene requisitos previos que cumplir, requisitos posteriores que cumplir, y además de ello, al momento de otorgar el instrumento público, el notario debe de recibir sus honorarios. O sea, inclusive el mismo notario tiene efectos de la eficacia del instrumento público. Ya vimos dos: partes, notario. Y la eficacia contra terceros. ¿Tiene el instrumento público eficacia contra un tercero? Claro que sí, por supuesto. Ya les he comentado estos casos que inclusive una, dos, hasta tres generaciones posteriores pueden en algún momento determinado surtir una eficacia contra tercero. Porque, lo hemos platicado, el instrumento público permanece. La frase mueren las partes, muere el notario, pero el instrumento público perdura. Esa es otra eficacia. Ese es otro efecto que realiza. Entonces, hay varios, jóvenes y señoritas. Hay varios efectos que produce el instrumento público. Les he mencionado
únicamente tres. Únicamente tres. Pero ustedes, por favor, vayan ampliando. ¿Será un efecto el hecho de que el registrador reciba el instrumento público y lo registre? ¿Que el registrador mercantil reciba la, la escritura pública constitutiva de una sociedad de emprendimiento y la registre? ¿Ese registro tiene validez? ¿Tiene eficacia contra tercero? Ese es otro efecto más. Otro efecto más. Puede haber un efecto judicial. Lo que decíamos de la prueba preconstituida. La teoría de la prueba preconstituida. Dos personas tienen una misma, un mismo primer testimonio de escritura pública. ¿Cuál es la real? ¿Cuál es la nula? Hay que probarlo en juicio. No le puede decir el notario, no, mire, disculpe, yo emití mal el primer testimonio, a ver, ras, yo le emito otro, no tenga pena. No se puede. Cada uno de los propietarios va a quererse quedar con el bien. Entonces, cada uno de los propietarios va a obligar, literalmente a obligar al notario a que se manifieste en juicio y que en juicio establezca cuál de los dos instrumentos públicos es verídico o si ninguno de los dos es verídico. ¿Puede darse? Por supuesto que sí puede darse. Y si el notario no firmó, pueden darse un montón de situaciones. Como parte de esa eficacia del instrumento público, existe un valor formal y un valor probatorio. Aparte de los diferentes efectos que tiene la eficacia. El valor formal es cuando se refiere a su forma externa. Forma externa. ¿Cuál sería la forma externa? Solo para que no caigamos, diríamos así, en una situación de, ¿será el empastado del protocolo? ¿O será los atestados? ¿Qué será la forma externa? Pues definitivamente la forma externa es la redacción del instrumento público. ¿Cómo y de qué forma se redacta? Si cumple con los requisitos establecidos en el Código de Notariado, si cumple con los requerimientos establecidos por la Superintendencia de Administración Tributaria, el Registro General de la Propiedad, el Registro Mercantil, o sea, si cumple con todos los requerimientos establecidos en la ley. Esa es su forma externa. O el cumplimiento de todas las formalidades esenciales y no esenciales que el código regula. ¿Qué código? El Código de Notariado. Ese es el primordial. Pero tiene que cumplir los demás requerimientos. El valor probatorio. En cuanto al negocio que contiene internamente el instrumento. Su forma externa es la redacción.
pero la forma interna es el negocio jurídico que establece. La compraventa simple, la compraventa con pacto de reserva de dominio, la compraventa con garantía hipotecaria, con garantía fiduciaria, podríamos decir hasta una compraventa con garantía bovina o agrícola. Puede darse cualquier compraventa. Entonces, jóvenes y señoritas, es el negocio que está internamente. La constitución de una sociedad, ya hemos hablado de ellas. El otorgamiento de un poder o mandato, el otorgamiento de una donación, el otorgamiento de un testamento, el otorgamiento de una promesa de compraventa, etc. Ambos deben complementarse, o sea, el valor formal y el valor probatorio. Ambos deben complementarse, ya que no sería correcto que en un caso determinado la forma fuera buena y el fondo estuviera viciado. O a contrario sensu, el fondo estuviera bueno y la forma estuviera viciada. ¿Por qué razón? Porque si no, sería causa de una impugnación. Eso lo vamos a ver las próximas semanas. Esa es, diríamos así, jóvenes y señoritas, la eficacia del instrumento público. Continuemos. El valor jurídico. ¿Cuál es ese valor jurídico? Bueno, el autor, Pedro Ávila Álvarez, yo no recuerdo haberlo mencionado antes, indica con respecto al valor jurídico del instrumento público que en el estudio de este valor jurídico se deben distinguir el valor o efectos sustantivos, los efectos ejecutivos y los efectos probatorios. Cada uno de estos efectos tiene un alcance, diríamos así, una acción primero sobre el instrumento público y sobre los efectos que realiza. Entonces, tenemos que ir desmenuzando cada uno de estos efectos, ya sean sustantivos, ejecutivos y probatorios. O sea, sustantivo es todo lo escrito, lo material. Diríamos así, parte de la forma. Los ejecutivos, parte del fondo. En este caso es el valor de título ejecutivo que tiene. Y por último, los efectos probatorios, que ya lo hemos dicho. Se establece el instrumento público como plena prueba. O sea, ¿por qué? Porque las partes lo habían indicado previamente a que surgiera el inconveniente, a que surgiera el juicio, a que se declarara o se pretendiera declarar nulo el testamento, etcétera. O sea, pueden darse distintas situaciones. Muy bien. Pero diríamos así, la clasificación que tenemos de valor jurídico, ya sea formal o, ¿cuál era el otro? Valor formal o
valor probatorio. ¿De acuerdo? Muy bien. Vámonos al valor formal. Uno, el valor o efectos sustantivos. Ya lo hemos visto. En general, podemos decir que el principal valor formal o efecto sustantivo es la legitimación. ¿Cómo así que la legitimación, jóvenes y señoritas? Sí, así como en el registro de la propiedad, la previa calificación del registrador permite presumir el juris tantum o provisionalmente que el derecho inscrito existe y pertenece al titular registral. En la escritura pública, la preparación técnica que la ley exige al notario, los deberes que le impone, ya sea previos y posteriores, la responsabilidad en que aquel incurre si los incumple, las formalidades y garantías que ha de rodear su actuación permiten obtener, y aquí está la legitimación, la seguridad relativa, pero suficiente para la vida jurídica, de que el negocio en aquella recogido es válido y legal, e incluso reconocer, al menos provisionalmente, al sujeto de aquel, o sea, quién es el legítimo propietario, al sujeto de aquel. La titularidad de los derechos que de dicho negocio se deriven. En esto consiste la legitimación que implica la escritura. Por eso mismo, inclusive, actualmente se dice el legítimo propietario, porque está debidamente legitimado. ¿Cómo así que está debidamente legitimado? Sí, compró. Pedro le compró a Juan. Realizan el instrumento público denominado contrato, escritura de compraventa. La firman y la sellan el notario. La firman las partes, la firma el notario, lo sella el notario. Ya es propietario del bien. Legítimamente sí. Legítimamente sí. O sea, se hace necesario el registro, también lo es. ¿Por qué razón? Es uno de las obligaciones posteriores del notario. El registrar ante el registro de la propiedad el bien inmueble sujeto del negocio establecido en el instrumento público. ¿Todavía no está legitimado? No, todavía no. ¿Por qué razón? Porque existe un registro general de la propiedad y un segundo registro general de la propiedad que validan inclusive lo realizado por el notario y por las partes. Ya lo indicábamos en este ejemplo que sí es un poquito largo, diríamos así, pero lo tiene claramente establecido. El registrador permite presumir el juris tantum o provisionalmente que el derecho inscrito existe. ¿Cuál es el derecho inscrito? El de propiedad privada.
Ese es el derecho inscrito, el de propiedad privada. Y no le pertenece al propietario, no le pertenece al notario, no le pertenece al vendedor. Le pertenece al titular registral. Increíble. Y este titular registral, al momento de sellar y firmar una cola, así se le denomina, una cola, entrega el registro de la propiedad, le otorga legitimidad. Ahí le otorga legitimidad ante las partes y ante terceros. A lo redactado por el notario, a lo firmado por las partes, a lo establecido o certificado, autenticado por el notario. Hasta en ese momento está legitimado el propietario. ¿Podría ser que alguien no registre su escritura durante toda la vida? Sí, podría ser. Podría ser. ¿Y que no hubiera ningún problema? Por supuesto que no. He tenido casos inclusive donde pues está registrado todavía, por ejemplo, propongamos, era un nombre al azar, que el terreno está en nombre de don Adán. Y como dice un chiste que recuerdo, ¿cuál era el apellido de Adán? Espero que no sea pierde amigos, estamos en la penúltima clase y no me gustaría perderlos. Adán Pérez. Ese es el apellido de Adán. ¿Cómo así que Adán Pérez? Sí, porque cuando le dijeron, tú eres Adán y Pérez serás. Por eso mismo es que es Adán Pérez. Eso era una broma, tal vez de mal gusto, pero una broma al final. Entonces, de Adán Pérez, el propietario, y Juan quiere venderle a Pedro el terreno. Y que Adán Pérez lo compró desde 1900. Y estamos en el 2015 y don Juan se lo quiere vender a don Pedro. Está a nombre de don Adán, sin ningún inconveniente se puede vender el terreno. Pero no está debidamente registrado, no se encuentra debidamente registrado, pero está el primer testimonio de escritura pública. Ya se confirmó en el registro de la propiedad que está a nombre de Adán Pérez, el primer propietario. ¿Y a quién le vendió a don Juan? Don Adán Pérez. Entonces, se adjunta la escritura de don Adán Pérez con don Juan, se redacta la compraventa de don Juan hacia don Pedro, se adjuntan los dos instrumentos y se remiten al registro de la propiedad. Se registra primero el de don Adán Pérez, a Adán Pérez le vende a Juan, no, Adán Pérez ya es propietario. Se registra la compraventa de don Adán a don Juan y de don Juan a don Pedro. De ahí va. ¿Puede darse? Sí, sí se puede dar. Claro que sí. Muy bien, continuemos. Este es lo general. Ahora lo es en especial. En especial, existe, diríamos así, 3 elementos. La existencia del negocio, la eficacia propiamente dicha y el elemento indiferente. Por favor, tomemos en cuenta
que de acuerdo, diríamos así, a la doctrina que tenemos en nuestro libro diríamos así, de consulta, establece que, por ejemplo, la escritura puede ser, según los casos, elemento indispensable para la existencia del negocio jurídico. Indispensable no necesariamente. Para ciertos negocios jurídicos, probablemente sí. Pero en su generalidad, yo no comparto esa opinión. Porque existen muchos negocios jurídicos que no se dejan plasmados en un instrumento público. 2. Elemento indispensable para la eficacia, que como ya dijimos, produce efectos jurídicos. Y si se da, sí, eso sí es a la perfección. Y elemento indiferente, sin perjuicio del valor de la legitimación y del probatorio procesal. ¿Cómo así? O sea, ¿es indiferente a todo? No. Se le denomina indiferente porque es un valor formal que, aunque diríamos así, tiene efectos sustantivos en el instrumento público, difiere de la legitimación, de la existencia del negocio y de la eficacia. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el motivo? Vamos a verlo. En el supuesto A, o sea, la existencia del negocio, el negocio nace en la escritura, simultáneamente a ella. Este es el elemento de la constitución del negocio. Tiene valor constitutivo. Por ejemplo, la donación de inmuebles no nace, sino cuando se otorga la escritura correspondiente. En el supuesto C, el elemento indiferente. Parece, a primera vista, que al no ser elemento de constitución ni de eficacia del negocio, por ejemplo, escritura de préstamo, por ejemplo, un mutuo simple, la escritura es simplemente declarativa, como en el supuesto B. O sea, en el elemento indiferente, la escritura pública, el instrumento público, puede ser simplemente declarativo. O sea, que no exista una existencia de negocio, que no exista un efecto jurídico específico. Y el instrumento público es solamente declarativo. ¿Cómo así? Por ejemplo, jóvenes y señoritas, la escritura de carta total de pago. Simplemente el banco donde se realizó el crédito está declarando que don Pedro ya le pagó a don Juan los 200,000 quetzales que se debían y que el banco certifica que don Pedro concluyó de pagar, por ejemplo, la garantía hipotecaria, la garantía fiduciaria, etcétera. Eso es declarar.
algo. Para mí siempre surte efectos. Siempre hay efectos, pero no propiamente dichos. ¿Por qué razón? Porque liberan de la hipoteca el bien inmueble. Liberan del, diríamos así, de la obligación de hacer que tiene el acreedor, o sea, de la obligación de pagar. Siempre para mí hay un efecto. ¿Cómo estamos sin tiempo? Estamos bien. Muy bien. Previo a continuar con este valor probatorio, bueno, voy a indicarle 2 párrafos más y, y voy a ver, diríamos así, el chat. Creo que sí lo encendí, no estoy seguro. Ah, sí, sí está encendido. Muy bien. Como en el supuesto B, parece que la escritura es mixta. Por ejemplo, escritura de complementa de inmuebles. Declarativa en cuanto viene a recoger un negocio existente con anterioridad y constitutiva en cuanto a ciertos efectos civiles contra terceros, inscripción de registro, que solo nace con ella. Hay que tomar en cuenta, en cuanto a estos 2 supuestos, el B y el C, perdón, el A y el B, que puede suceder que en algún caso concreto, la compraventa o préstamo, por ejemplo, no nazca el otorgamiento de la escritura pública correspondiente. O sea, puede ser que no se dé el negocio jurídico. Que aun cuando el negocio exista con anterioridad a la escritura, al dotar de nueva escritura a aquel se produce lo que siguiendo a Degenklopp llama a la doctrina moderna una renovatio contratus, que obliga a considerar a aquella como constitutiva o dispositiva. Eso es, diríamos así, la existencia del negocio jurídico y su debida eficacia. Entonces, jóvenes y señoritas, el valor formal. ¿Por qué quiero dejarles claro a esto? El valor formal de el instrumento público, en primer término, es la legitimación que otorga el instrumento público a qué, a la existencia del negocio, a la eficacia y al elemento indiferente. O sea, todo es un complemento, todo es un complemento. La existencia del negocio jurídico que viene inmerso en el instrumento público. La eficacia para las partes y para terceros. Y el elemento indiferente, definitivamente, que siempre va a haber una parte declarativa dentro del instrumento público. Siempre va a haber una parte declarativa. Muy bien. Vamos a ver si existe cierto alguna pregunta o algo.
Solo voy llegando, perdón ustedes. Muy bien. Creo que esto es del día de hoy. Vamos a ver si estamos en el día de hoy. Muy bien. Pregunta. Si, por ejemplo, Juan López, antes de morir, deja su escritura pública o registrada de una propiedad a, digamos, Pedro Sánchez, solo así, sin ningún instrumento de compra-venta o donación, solo porque se lo quería dejar, 50 años después, Pedro Sánchez quiere registrar esa propiedad a su nombre. ¿Cómo se procede? O sea, en primer término, no confundamos, por favor, las definiciones que hemos dado. Porque si estamos hablando, en este caso, de escritura pública, eso quiere decir que ya es un instrumento público debidamente redactado ante notario. Creo que aquí lo que quiere dar a entender, no sé exactamente quién es, pero indica Bear, el asunto es de que emitió un documento en el cual le deja en propiedad a Pedro Sánchez. Porque si fuera instrumento público, ya les estaba indicando que don Adán Pérez podría haber sido propietario de ese bien durante más de 100 años sin ningún inconveniente. En este caso, 50 años y no habría ningún inconveniente si fuera escritura pública. Pero si fuera un documento privado, teniendo un documento privado y estableciéndose que no existe propietario legítimo privado sobre el bien inmueble que se le otorgó, en este caso, vamos a poner el mismo ejemplo, Juan López a Pedro Sánchez, pues tendría que emitirse o tendría que iniciarse un proceso de titulación supletoria, que, como pudieron, espero que ya pudieron haber hojeado este libro de jurisdicción voluntaria, pues existe ese proceso de jurisdicción voluntaria de lo que es la titulación supletoria. Muy bien. Continuemos. Buena tarde. Buena tarde, Lick. Si, por ejemplo, un vecino vendió un bien inmueble en cierta cantidad de dinero, pero después se asesora con un notario del precio del inmueble y él le dice que valía más la propiedad, puede el vecino revocar la escritura de compra-venta por no estar satisfecho con el precio pagado si ya se emitió escritura pública ante notario. No se puede revocar. Aunque no esté registrada, aunque no esté registrada. O sea, si pactaron que el terreno se lo vendían 15,000 quetzales y el valor real del terreno cuesta 150,000, pero se lo vendió en 15,000, qué bueno por, diríamos así, por don Pedro Sánchez y qué mal por don Juan López. Pero no se puede dar, no se puede retrotraer el negocio jurídico después de haberse ya debidamente firmado y debidamente certificado por el notario, o sea, suscrito por el notario. ¿De acuerdo? En este caso es Everardo. Muy bien. Buenas tardes, licenciado. Si una persona tiene una escritura de un bien inmueble de hace muchos años, pero ya falleció, y sus hijos están vivos, pero los terrenos están en posesión de otras personas, ¿los herederos pueden recuperar esas tierras? Sí. Sí se puede recuperar esas tierras, inclusive los nietos de estas personas. La situación, y eso se lo digo claramente porque esto pasa muchas veces en los departamentos del país, que lamentablemente estos han sido los problemas que tiene mucha gente y que han matado familias completas por esos problemas.
porque, por ejemplo, don Luis tiene en propiedad un terreno y doña María, doña Juana, no sé, tiene su escritura pública porque su papá era propietario de ese terreno. Se da muchas veces. En el momento del reclamo, como lamentablemente no lo hacen muchas veces ante juez competente, sino que vienen y le dice a su hijo X, mira, mi hijo, le vas a decir, le llevas esta escritura a don Luis y le decís que por favor tiene 30 días para retirarse de ahí. Viene don Luis y lo primero que hace es agarrar la escritura y matar al hijo. Se dan esos casos. Viene doña Juana, doña, qué sé yo, en represalia, le dice a sus hermanos matan a don Luis, a sus hijos, y los hijos o alguien sobreviviente mata a los demás. Es horrible esa situación, la pelea por las tierras. En el interior del país es muy difícil eso. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Y principalmente, uno como notario, ustedes jóvenes y señoritas, no se metan entre las partes. Ya es problema de ellos. Miren, cuando ustedes arreglen su situación, vienen a mi oficina y yo con mucho gusto redacto el documento. Sí, pero usted tiene que decir quién es el legítimo propietario. Lo siento, no me corresponde a mí. Porque ha habido muchos casos, terminan matando al notario, así de simple. Es temor, es miedo, en algún momento determinado, lamentablemente, es experiencia, jóvenes y señoritas. Así que cuidado, cuidado cómo traten a sus clientes. No es de decir, usted tiene la razón, usted tiene la razón. Cuidado con eso, se los aseguro. Muy bien, gracias por preguntar. Vamos a continuar con la clase. Busquemos, por favor, nuestro Código Civil. Espero lo tengan a la mano. Por favor, jóvenes y señoritas. En Guatemala, según la ley Código Civil, hay contrato. Cuando dos o más partes convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Artículo 1517. Si es posible, si no lo tienen subrayado, subrayen. El artículo 1518 establece: los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes, excepto cuando la ley establece determinada formalidad, escritura pública, por ejemplo, como requisito esencial para su validez. Así lo recoge el artículo 1518. ¿De acuerdo? O sea, en primer término, cuando hay un contrato, cuando dos o más partes, una no puede, dos o más partes se ponen de acuerdo, convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Y el 1518 establece que se perfecciona, o sea, se realiza el negocio jurídico por el simple consentimiento de las partes, excepto cuando la ley
establece determinada formalidad como requisito esencial para su validez. O sea, para que exista la compra-venta tiene que haber un instrumento público de contrato de compra-venta establecido en escritura pública. Para que exista una donación, tiene que haber un contrato de donación entre vivos que establezca la donación. Inclusive, para que exista un testamento, tiene que haber un instrumento público que se denomina testamento, en el cual el causante redacta su última voluntad a través de un notario. Y se establece, diríamos así, en un instrumento público denominado escritura. Artículo 1519. Desde que se perfecciona un contrato, otorgamiento y autorización de escritura, si fuera el caso, obliga a los contratantes al cumplimiento de lo convenido, siempre que estuviere dentro de las disposiciones legales relativas al negocio celebrado, y debe ejecutarse de buena fe y según la común intención de las partes. 1519. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes y señoritas? Que el contrato se perfecciona desde el momento del otorgamiento y la autorización de la escritura. Obliga a los contratantes al cumplimiento de lo convenido. Si fuera esta una compraventa, si fuera esta una donación, si fuera esta una promesa de compraventa, si fuera esta un mandato o poder, etc. Y debe ejecutarse de buena fe y según la común intención de las partes. No puede ser, diríamos así, solamente pensado que se va a llevar a cabo. No, tiene que formalizarse y llevarse a cabo. El artículo 1534 nos establece, también está regulado que de los que celebren un contrato están obligados a concluirlo y a resarcir los daños y perjuicios resultantes de la ejecución y o contravención por culpa o dolo. 1534. O sea, si en algún momento determinado por X situación el negocio jurídico no se concluye, ya habiéndose realizado el contrato, jóvenes y señoritas, tienen que pagarse daños y perjuicios. Pero es que no está registrado el contrato, pues por ello mismo. No se pudo registrar porque el señor ya había vendido antes. Pero, ¿y cuál es el problema? Hay otros terrenos, sí, pero el propietario, don Pedro Sánchez, quería ese terreno, que está a la orilla de la carretera y que iba a poner un negocio de un hotel. Pero es que otra persona le pagó más. Bueno, entonces, que me pague a mí lo que yo le di, más daños y perjuicios. Y por cierto, costas judiciales también. Eso se los puedo asegurar. Entonces, tenemos que establecer claro el valor formal de los contratos tiene que tener como mínimo estos requerimientos. O sea, ser un contrato, ser consentido por las partes, ser otorgado y autorizado,
y resarcir por daños y perjuicios si no es debidamente cumplido. Desde luego, no todos los contratos deben constar en escritura pública, ya que, dependiendo del caso, pueden constar en documento privado, por acta levantada ante el alcalde del lugar y por correspondencia o verbalmente. Los contratos cuyo valor exceda de 300 quetzales, que se da muy frecuentemente ahora, deben constar por escrito y si fuera en mercantil, puede hacerse verbalmente si no pasa de 1,000 quetzales. Ahora bien, los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera que sea su valor, deberán constar en escritura pública. También los contratos calificados expresamente como solemnes, sin cuyo requisito esencial no tienen validez. Entonces, jóvenes y señoritas, esto es algo sumamente esencial para nosotros. Los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera que sea su valor, o sea, puede ser 1 centavo, pero es obligación el registrarlo en el Registro General de la Propiedad, en el registro mercantil, en el registro de marcas y patentes. Hay otros registros, pero se debe de registrar o de anotar en los registros. Deberán constar en escritura pública. También los contratos calificados expresamente como solemnes, sin cuyo requisito esencial no tienen validez. Con respecto a la ampliación, ratificación o modificación de un contrato, deberá hacerse constar en la misma forma que la ley señala para el otorgamiento principal. O sea, si en algún momento determinado es necesario ampliar la escritura pública de un instrumento que debe ser registrado y se debe de ampliar, ratificar o modificar, debe hacerse constar en la misma forma que la ley señala para el otorgamiento del contrato principal. Todo lo anterior, lo que les acabo de indicar, está establecido o regulado en el Código Civil en los artículos 1574 a 1578. ¿De acuerdo, jóvenes y señoritas? Espero que les parezca. Espero. Ahora, en cierta forma, estamos viendo ya las solemnidades que tiene que llevar el instrumento público. Por eso mismo, su valor jurídico, formal, y vamos a ver el valor probatorio. Esta diapositiva quise ponerla porque son pocos los abogados jóvenes que tienen este conocimiento, o por lo menos que lo recuerdan a la primera. Y esto es algo muy esencial para su examen general técnico privado. Entre los contratos que deben celebrarse en escritura pública están obligadamente, como se anotó, los que tengan que inscribirse en los registros públicos. Entre ellos, la promesa de compra-venta de bienes inmuebles, el mandato, la sociedad, la compra-venta de inmuebles, y muebles identificables, la permuta de inmuebles, la donación entre vivos, el arrendamiento en los casos de inscribirse en el registro,
¿Cuáles son esos casos, jóvenes y señoritas? Plazo mayor de 3 años y renta, escúchese bien, y renta pagada por anticipado por 1 año o más. Ese tipo de contratos de arrendamiento debe de registrarse. Del mutuo, si se garantiza con hipoteca, por ser esta un derecho real que recae sobre el inmueble inscrito. Esos son específicamente algunos de los contratos establecidos en cómo que deben inscribirse en el registro público. Aunque no es un contrato, sino un acto puramente personal de última voluntad, el testamento y la donación mortis causa o la donación por causa de muerte deberán otorgarse en escritura pública como requisito esencial para su validez, siendo nulo el testamento que se otorga sin la observancia de las solemnidades esenciales establecidas en los artículos 955 y 977 del Código Civil. O sea, esto es específico para el testamento y la donación por causa de muerte. ¿De acuerdo, jóvenes y señoritas? Vamos bien y ya vamos a ingresar al último punto. De allí voy a verificar si hay alguna pregunta y si no, pues daremos por concluida nuestra clase. Que en este caso sería ya la penúltima. Muy bien. Los efectos, el valor probatorio, que sería el cuarto punto de nuestro tema del día de hoy. El instrumento público, así le denominé, el instrumento público, parte 2. ¿Qué son los efectos ejecutivos? Pues como ya les informé, que el testimonio en la escritura pública es título ejecutivo. Lleva aparejada la ejecución y le da esta calidad el Código Civil, el Código Procesal Civil y Mercantil. O sea, el decreto, si no estoy mal, es el 107. El 107. El 106 es el Código Civil. Muy bien. O sea, ¿qué es un título ejecutivo? Yo creo que ya lo verificaron ustedes en su clase de procesal civil. Pero el título ejecutivo es aquel que la misma ley, como lo dice claramente la diapositiva, le otorga la calidad de título ejecutivo para que no pase un proceso previo, un juicio ordinario, diríamos así, que establezca que el documento es verídico y es real y que tiene derechos y obligaciones. En este caso, la ley le otorga a la escritura pública, al testimonio en la escritura pública, esta calificación. Y por esta calificación no tiene que pasar el proceso previo, sino únicamente presentarse ante el juez competente y solicitar la ejecución, en este caso, del testimonio de la escritura pública. Ya no es, es real, no es real,
trae aparejado efectos jurídicos, trae deuda, trae una deuda clara, trae una deuda eh, líquida y trae una deuda exigible. Entonces, cumple esos tres requisitos, se emite mandamiento de cobro. Y en algunos casos, a solicitud de las del demandante, puede haber embargo, puede haber intervención, puede solicitarse también el secuestro y posterior remate de los bienes. ¿Puede hacerse? Por supuesto que sí. Normalmente se hace, presentando la fianza correspondiente. Y los efectos probatorios para terminar. Corresponde también al Código Procesal Civil y Mercantil darle valor probatorio al instrumento, los cuales reconocen que producen fe y hacen plena prueba. Ya lo hemos verificado con la teoría de la prueba preconstituida. Las otras leyes procesales también le dan la misma validez y el derecho de la otra parte es de redarguirlos de nulidad o falsedad si fuera el caso. Como ya los indicaba, jóvenes y señoritas, o sea, mientras no se demuestre lo contrario, el testimonio de la escritura pública tiene valor probatorio. Pero la otra parte también tiene el derecho de redarguirlos de nulidad o falsedad. Eso lo vamos a verificar la próxima semana. ¿Qué es el valor probatorio? Como ya les informaba la semana pasada. ¿Qué es el valor probatorio? Pues surte efectos jurídicos ante las partes, ante el notario, ante terceros. Puede ser un juez, puede ser el hermano del expropietario, un hijo del expropietario, la misma esposa del expropietario. Pueden haber, diríamos así, claramente, el derecho también de redarguirlos de nulidad o falsedad. Esto quiere decir que, aunque tiene efectos probatorios ante terceros, ante cualquier persona, como ya les indiqué, también puede ser que estas terceras personas tengan derecho de solicitar, diríamos así, ante el juez competente también del ramo civil, el aspecto de que puede ser nulo ese instrumento público. A eso se le denomina redarguirlos de nulidad o falsedad. O sea, pueden ser falsos también. Puede darse que un instrumento público pues, sea falso, sí, jóvenes y señoritas. Lamentablemente, y se lo digo así, lamentablemente, en Guatemala se ha visto muertos a carrear basura. Por eso mismo es que hay que verificar cada documento que le llega a uno a sus manos. ¿Por qué razón? Porque inclusive han habido notarios fallecidos que les han robado su protocolo, su sello, y les han realizado tal vez la misma firma parecida o una firma totalmente distinta, pero la han utilizado con el sello del notario. Entonces se pueden redarguir de nulidad aún el instrumento, el testimonio en la escritura pública. Puede ser. Es un poco más difícil, diríamos así, pero no imposible, cuando ya están debidamente inscritos en el Registro General de la Propiedad. ¿Se puede dar?
He tenido casos de propietarios que se han ido al extranjero y cuando regresan tienen invadidas sus tierras. Ha habido otra persona, un estafador, y pues ha vendido los terrenos de la persona que se fue al extranjero. ¿Cómo lo hizo? Lamentablemente con ayuda de un notario o de una notaria. Y están debidamente registrados en el registro de la propiedad. ¿Se puede redarguir de nulidad? Claro que sí. Usted tiene su escritura pública, su primer testimonio, en ningún momento vendió, y hay que establecer que de la compra-venta que supuestamente usted hizo, desde ahí está el negocio jurídico viciado. De esos vicios, que ustedes ya conocen algunos, por ejemplo el de consentimiento, vamos a dialogar para finalizar nuestro pensum de derecho notarial la próxima semana. Por hoy voy a verificar si hay alguna pregunta y si no, vamos a las preguntas de nuestra semana, en este caso, si no estoy mal, de la semana número 15. Muy bien. Vamos a ver. Muy bien, Everardo. Henry. Lick, ¿qué diferencia hay entre una escritura pública y una escritura registrada? Ya que he oído escuchar a las personas decir que la registrada tiene un gran valor y que la pública no tiene real certeza, ya que cerca de donde vivo, unas personas compraron unos terrenos y solo tienen un documento. Ay, eso sí me interesa mucho. Un documento supuestamente público, mas no registrado. Y hace poco les dijeron que los iban a desalojar por el legítimo propietario de la finca, porque sí es un terreno de varias cuerdas. Muy bien, Henry. Y los términos, por favor, tenemos que utilizarlos bien. El documento privado que normalmente las constructoras o lotificadoras realizan es una promesa de compra-venta, la cual nunca registran. ¿Por qué razón? Porque los mismos lotificadores lamentablemente están realizando ese proceso en la finca matriz y las desmembraciones correspondientes. Pero propongamos que ya está realizado todo eso y les emiten un documento privado. No es escritura pública, de ninguna manera. Inclusive muchos de ellos utilizan formularios ya preimpresos, solo llenan los datos de las personas, el probablemente propietario. Inclusive le ponen el número de terreno o de casa en algún momento determinado que van a adquirir, y ese es su primer documento, pero es un documento privado. Inclusive algunos de ellos ya tienen establecido la auténtica de firmas correspondiente. Muy bien, pero entonces no es una escritura pública, es un documento privado. Distinto sería que emitieran la escritura pública o el instrumento público, como lo denominamos, la compra-venta, y no la registraran. Entonces estaría pendiente de registro. No debería de ser así, pero podríamos decirlo. Eso solamente es un ejemplo. Hasta que terminen de pagar. Termina de pagar el propietario. Normalmente son 10, 15, 20 años. Entonces tendría derecho a que le emitieran su primer testimonio e irlo a registrar. ¿Qué sería lo prudente hacer o lo legalmente establecido? Pues que dentro de la escritura se estableciera una garantía hipotecaria y que un banco del sistema estuviera garantizándole
a la notificadora. ¿Por qué razón? Le conviene a la notificadora porque el banco es quien absorbe la deuda. Y ya se debe registrar la escritura pública, la hipoteca establecida, y que eso se termina de pagar con el banco del sistema. Así debería de ser. Con lo que usted me dice, o la pregunta que me hace, de la escritura pública, ya voy terminando. De la escritura pública y la escritura registrada es el aspecto de lo que hablábamos de la legitimidad. Esa legitimidad que otorga el registrador general de la República y que se emite, diríamos así, al momento de emitir esa cola que yo le informaba o yo les informaba, y que esa cola establece que el legítimo propietario es don Pedro. Entonces, esa es la diferencia, porque ya está debidamente registrada y la otra no. La otra solamente está con la firma de las partes y del notario, o sea, de ellos tres. Pero la registrada ya está con la cola establecida de que ya es el legítimo propietario don Pedro. Esa es la diferencia. El mismo valor lo pueden tener ambas escrituras, la registrada y la no registrada. El problema se daría si hay algún estafador que quiera apropiarse del bien y que como no está debidamente registrada, entonces se dan esos inconvenientes. ¿Se puede dar? Claro que sí se puede dar. Muy bien. Establece Rubí. Dick, yo tengo una duda. Si la escritura es heredada por donación, esa escritura sí está a nombre de una persona que fallece, esa se puede registrar a nombre de la persona que la dona, pero ¿cuánto tiempo se debe de esperar para hipotecarla? Porque tengo entendido que esa no se puede vender. No sé si estaré en lo correcto. Bueno, Rubí, la situación de esto es que la escritura no se puede donar. El terreno que establece la escritura sí se puede donar. Pero si todavía está a nombre de la persona que falleció, se debe de llevar a cabo el proceso que ya habíamos platicado también de el intestado. O sea, no es que se pueda pasar a nombre de la otra persona, o sea, de la nueva propietaria, la escritura pública. No es así. No es así. Tiene que hacerse un proceso legal, en este caso un intestado, porque no dejó testamento. Ahora sí dejó testamento y en el testamento indicó que el terreno de la escritura número 10, finca 10 del libro 10 de Guatemala le pertenece a Ingrid, entonces pues a Ingrid le va a pertenecer, pero ya diríamos así, ya se ejecuta el intestado. Ya se ejecuta, perdón, el testamento, que es otra cosa totalmente distinta. Gloria. Lic, eso quiere decir que el documento que le da a uno la inmobiliaria tampoco puede dar certeza el inmueble no esté intestado. Puede darse, claro que sí, por supuesto que sí. Normalmente ya no están en ese proceso. ¿Por qué razón? Porque deben de tener varios permisos. Intestado, no. Pero sí, por ejemplo, yo sí me he encontrado con casos que las notificadoras todavía tienen hipotecado el terreno y están vendiendo, ¿cierto? O los primeros lotes les va a servir para deshipotecar, o sea, pagar la hipoteca de ese terreno. ¿Se han dado casos? Por supuesto que sí, yo los he visto. Yo los he visto. Ya que por aquí cerca están notificando un inmueble, pero las personas de antes decían que esa finca estaba intestada y que la persona que aducía era la dueña. No se podía decir dueña porque está intestado el inmueble.
¿Cómo se puede saber si el inmueble que están notificando, la inmobiliaria, no está intestado? Pues si quiere, diríamos así, ir a adquirir un lote, tendría que solicitar primeramente establecer, mire, necesitaría el número de la finca matriz, finca, folio y libro. Con ese número, finca, folio y libro, se va al registro de la propiedad a establecer si tiene alguna limitante, en este caso hipoteca como ya le indicaba, o si está intestado. Porque tendría que estar a nombre de la notificadora La Luz. Solo es un ejemplo. Y la notificadora La Luz está vendiendo los lotes a todas las demás personas. Muy bien, ¿qué pasa si el notario redacta un instrumento público, digamos una compra-venta? Una de las partes no puede llegar a la oficina por X motivo y envía el documento con alguien para que lo firme la otra parte que no llegó. Al tiempo se percatan que quien firmó no era la parte interesada, claro, se puede dar, sino que falsificaron la firma, por obvias razones, pero el documento es anulable. Pero, ¿en qué responsabilidad incurre el notario? Inclusive en una falta en contra el honor. En este caso, puede ser denunciado ante el Colegio de Abogados. A mí me pasó una situación y se los quiero mencionar porque fue una persona que yo conocía así de muchos años. Y me pidió una escritura de compra-venta porque su mamá, así, su mamá le iba a vender el terreno en herencia. Se lo iba a dar supuestamente casi regalado, solamente por no decir que se lo iba a dar directamente de su herencia. Vaya, le dije yo con mucho gusto. Entonces, ¿cuándo viene a firmar? Ah, pues viene el lunes. Perfecto, de acuerdo. Redacté el documento, lo preparé, ya estaba listo, le pedí los documentos previos, verifiqué la escritura en el registro de la propiedad, DPI, todo estaba bien. Entonces, viene la persona y pues no llega, le llamo, mira, estoy ocupadísima, necesito tiempo, déjame una hora más y yo llego por ahí. Ah, perfecto. A las 2 horas del caso, llega a mi oficina, ella sola, y me dice, mira, ¿y la escritura? Aquí está, aquí la tengo. ¿Tu mamá dónde se encuentra? Es que fíjate que mi mamá se encuentra en Jalapa y yo le voy a llevar la escritura a ella. Lo siento, le diré. Lo siento mucho, pero la escritura no puede salir de mi oficina. Ah, no seas así. Se puso a llorar, se los cuento. Se puso a llorar, mira, no seas así, es que mi mamá está enferma, necesito la escritura, esto que lo otro. Lo siento mucho. Pero me hubieras indicado, me pagas los gastos, voy a Jalapa, mamá firme, pero es que mira, lo necesito para hoy, que me urge, que yo solo este día tengo y toda la situación. Pueden rezarles misa si quieren. Cuidado con su protocolo. Estos casos se dan. Estos casos que puso aquí Beer, sí se dan. Y hay una gran responsabilidad. Y definitivamente es nulo el documento. Tienen responsabilidad de las partes y tienen responsabilidad el notario. Inclusive el notario en estos momentos puede ir a la cárcel por esa situación. Edwin, la escritura. Uy, tengo 2 minutos. Ya no pongan más preguntas, solo respondo estas y me voy a las preguntas. La escritura. Hay unos con registro y otros sin registro. La registrada ya es propietario y sin registro solo tiene derecho de posesión. No, es propietario también, siempre y cuando sea escritura pública. Que no esté debidamente registrada es otra cosa, pero sí tiene
si es propietario. Los derechos de posesión son documentos privados. Los documentos privados establecen que A le vendió a B y que B le paga a A y que los dos están de acuerdo en que le vende el terreno que ha sido de su posesión, palabra clave, posesión, desde hace 10 años. Lo firman los dos, se acabó el asunto. Esos son derechos de posesión en documento privado. Lo otro son escrituras públicas y los dos son propietarios. Lo único es que uno está registrado en el registro de la propiedad y el otro no, pero ambos son propietarios. Gracias por la aclaración, Lick. De nada. La última pregunta. Lick, por ejemplo, si un terreno tiene ciertas medidas en una escritura pública y el del vecino tiene otras medidas y la escritura de él está registrada, pero en la escritura de él tiene 20 centímetros más, ¿qué pasa en la propiedad del vecino que solo tiene escritura pública? ¿Cuál tiene más validez, la escritura pública o la registrada? Si la escritura pública tiene una fecha de redacción más antigua que la registrada. Aquí nos vamos a un principio de derecho registral que indica primero en ingreso, primero en derecho. Entonces, primero en registro, primero en derecho. Si la primera, la no registrada, fue en el año 90 y la segunda en el año 2000, pero esa sí la registraron, lamentablemente ese es el valor extra que otorga las escrituras públicas registradas. Tienen ese derecho de, diríamos así, legitimidad. Entonces, tiene mayor valor la registrada. Muy bien, jóvenes y señoritas, concluyamos nuestra clase. Semana número 15, pregunta 1. Según lo estudiado en clases, es un valor especial del instrumento público que produce determinados efectos. 2. Es un valor jurídico del instrumento público. 3. Es un valor formal o efecto sustantivo del instrumento público. 4. Es un instrumento público o contrato que debe celebrarse en escritura pública debido a que debe ser registrada. 5. Corresponde al Código Procesal Civil y Mercantil otorgar ese valor, el cual reconoce que produce fe y hace plena prueba al instrumento público. Agradezco mucho la atención prestada hasta su clase, jóvenes y señoritas, y de veras es un gusto. Ahí sí que para mí es agradable que me hagan esas preguntas, porque como mínimo sé que me están poniendo atención en los temas. Buena tarde y nos vemos la próxima semana en la última clase. Feliz tardes, jóvenes y señoritas.